Bueno, pues ya lo decíamos desde muy temprano, hoy es Día del Niño. En México se conmemora desde 1924 este Día del Niño, y vamos a hablar pues sobre la situación de la niñez mexicana a propósito de esta jornada en medio de la pandemia, pues que ha generado pues situaciones muy desventajosas para los niños, situaciones de pobreza, situaciones de violencia, y por desgracia pues los menores tienen que celebrar. Le agradezco mucho a Josefina Menéndez, directora de Save the Children, que me tome la llamada para hablar al respecto. ¿Qué tal, Josefina? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Pascal, por esta invitación, por estar contigo y con tu auditorio. Bueno, pues de nuestra niñez recordamos el Día del Niño como pues una festividad, el día en que las escuelas llevaban a los niños a los parques, había piñatas, en fin, ese era pues una celebración esta jornada, pero pues hoy en día estamos en medio de una pandemia, los niños no están en la escuela, y pues como digo, probablemente hay muy poco que celebrar. Así es, Pascal, creo que lo que dices es central. Hoy es el marco del Día del Niño y la Niña en nuestro país y tristemente la situación de la niñez en México está en una condición muy grave. Digamos que estamos hablando de 40 millones de niños y niñas y adolescentes, lo que significa que es una tercera parte de la población mexicana. Y tú ya lo mencionabas al inicio de esta conversación, de ellos 20 millones viven en pobreza, lo que tiene finalmente, digamos, muchísimas implicaciones en la vida cotidiana de los niños. O sea, la enorme dificultad que esto le representa en educación, en atención, en salud y nutrición, pues es verdaderamente crítica, ¿no? Y desata otros fenómenos que también son muy graves, ¿no? O sea, 3.3 millones de niños y niñas son cifras oficiales, probablemente sean muchos más, son niños que están sometidos al trabajo infantil y en muchas de esas ocasiones en condiciones de trabajo que ponen en riesgo su vida y su dignidad. Y si seguimos, Pascal, seguimos con datos y con cifras terribles y lamentables, ¿no? 6 de cada 10 niños en este país son castigados de manera física y humillante. 11,000 niños y niñas llegaron a un hospital en 2020 con lesiones graves que fueron cometidas por sus familias. Y bueno, una cifra terrible sin duda, que es que en el 2020 1,900 niños fueron asesinados. Es decir, 5 niños por cada día del año. O ¿Puedes sea, sí repetirme la tenemos cifra, si eres retos tan amable? Porque me parece gravísimos. impresionante. Bueno, estamos hablando que de 6 de cada 10 niños y niñas están siendo castigados en sus casas de una manera violenta. Estamos viendo que en el 2020 11,000 niños y niñas ingresaron a hospitales con lesiones graves y en la mayor parte de los casos cometidos por un miembro de su familia. Estamos planteando que 1,900 niños y niñas murieron en este país a causa de la violencia, lo que significa que no solo le quitaron la vida, sino cada día 5 niños perdieron su posibilidad de tener ilusiones de vivir y de desarrollarse libremente. Y estas, Pascal, son algunas de las cifras que estamos viviendo en este país, en donde, por supuesto, lo que tú dices es claro, hay pocas cosas que celebrar. Bueno, y todo esto que estamos platicando, o muchos de estos datos, son prepandemia, ¿no? Esto de los 20 millones de niños en pobreza, yo no sé, me imagino que sí, eh, pues la pandemia va a afectar aún más a estos niños que están en situaciones pues, de poco privilegio. Así es, Pascal, tocas un tema clarísimo. Digamos, las cifras que seguramente se van a derivar post pandemia en relación a las condiciones estructurales de pobreza en el país, lo que eso afecta directamente a niños y niñas y a sus familias van a ser muy graves. La situación particular de más de un año sin clases para niños y niñas Ujú. los pone en un reto brutal, un reto personal, individual. Están sometidos a aislamientos en muchas ocasiones, como lo acabamos de mencionar con las cifras,
en situaciones de violencia, con un desfase y una brecha educativa brutal, ¿no? Tanto por la calidad del aprendizaje como el acceso y las posibilidades de permanencia en el aprendizaje. Bueno, se calculan cifras también muy graves, moderadas del orden de 3 millones de niños y niñas que probablemente a partir de la pandemia van a desertar. También hay niños y niñas en duelo. Pues, la situación de pérdida de familiares, de amigos, es un tema gravísimo. Y un aspecto fundamental que afecta su capacidad y su habilidad socioemocional es que la escuela es un espacio de resiliencia y de desarrollo. La socialización es un tema clave para su desarrollo personal. Y no teniendo posibilidades ni condiciones de convivir con niños y niñas, realmente su situación personal y por supuesto en esa lógica, cuando están angustiados, cuando están estresados, cuando están hiperactivos, también afecta su convivencia familiar. Y por si fuera poco, Josefina, nos hemos enterado en las últimas semanas del efecto de las nuevas variantes de coronavirus sobre los niños, porque originalmente se pensaba, y creo que había datos para sustentarlo, que pues los niños eran menos víctimas de esta enfermedad, tienen un sistema inmunológico más fuerte, pero a últimas fechas, si revisamos los casos de Brasil, India y otros países, las nuevas variantes también están poniendo en riesgo de enfermarse a los niños en un porcentaje creciente. Así es, bueno, en México también cifras oficiales habla de más de 600 niños y niñas que han muerto por el COVID. Creo que también hay que hacer un análisis más detallado de estas cifras, Sin duda. porque una gran cantidad seguramente de enfermedades respiratorias que están registradas y de muertes provocadas por enfermedades respiratorias o gastrointestinales seguramente pueden estar derivadas por el COVID. Sí, eso pone en riesgo sin duda a los niños y las niñas y por eso, digamos, nosotros y otras organizaciones hemos planteado como una prioridad fundamental la apertura de escuelas, la vacuna para maestros, los procesos de vacunación para niños y niñas y ciertamente todas las propuestas de protocolo de higiene y seguridad y también de desarrollo de habilidades socioemocionales para incorporar a los niños y a las niñas en la escuela. En México tenemos la tendencia a creer que todo se resuelve legislando, aprobando leyes, pero mi pregunta para ti es, ¿todavía hay algo que hacer en el terreno legislativo o más bien tenemos el marco legal para proteger a los niños correcto y simplemente hay que aplicarlo? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, Pascal, tu pregunta es súper importante para nosotros. Bueno, nosotros, además, digamos, de promover cambios en la parte presupuestaria, programática y Ujú. operativa de las políticas del gobierno federal en relación a la infancia, también le hemos apostado al marco legal. En parte porque, por ejemplo, las acciones que emprendimos con respecto de erradicar el matrimonio infantil, donde fuimos líderes y finalmente lo logramos, o ahora recientemente en noviembre, las iniciativas legales que prohíben el castigo físico y humillante, en parte es porque pensamos sin duda que funcionarios cambian, gobiernos cambian y al menos de alguna manera el marco legal permanece y Ujú. eso nos permite a las organizaciones de sociedad civil, a la sociedad en general, tener mecanismos de exigibilidad. Pero tú dices algo que es muy importante. Tenemos una ley general de derechos de niños y niñas y adolescentes que es una ley de avanzada, que tiene una visión, un enfoque y una perspectiva. Tenemos derivado de esta ley dos sistemas, el sistema nacional de protección integral Ujú. y el sistema de protección especial. Y bueno, ¿qué hay que hacer con eso? Igual que con las leyes, acercarlos a la población, generar programas que permitan sin duda cambiar la cultura y la conciencia que nosotros tenemos de los niños y las niñas, Pascal. O sea, los niños y las niñas no son de nuestra propiedad, Ujú. son como cualquier ciudadano sujeto a derechos, con posibilidades de desarrollo, por supuesto, con necesidades especiales de protección Ujú. de acuerdo a su edad, pero sin duda son lo más importante que tenemos como sociedad, Pascal. Y El ojalá. verdadero patrimonio es ese, son los niños, las niñas y los adolescentes. Ojalá lo entendamos como sociedad, Josefina, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana en el programa.
Gracias, Pascal. Un honor Gracias. estar contigo. Gracias, muy amable. Josefina Menéndez es directora de Save the Children.